8 de la mañana, 52 minutos. Es momento de recibir, de darle la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bueno, se ha anunciado días anteriores que se logró recuperar la pérdida de puestos de trabajo y llegar a los niveles prepandemias que también presentaban sus dificultades, ¿no? Pero también hay otros temas para abordar, como por ejemplo el conflicto en el puerto, el conflicto en UPM, conflictos que están teniendo ahora lugar y que están en horas decisivas. De todo esto entonces hablaremos con el ministro. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muchas gracias. Encantado. Bueno, Mieres, ¿qué pasó? Ayer nos fuimos a dormir pensando que el conflicto en el puerto ya se encaminaba, pero parece que no, finalmente no se firmó el acuerdo. Se firmó, sí. Se firmó. Sí. A la 1 de la mañana se firmó un preacuerdo. Obviamente esto pasa a una asamblea que se va a reunir hoy en la mañana de hoy, pero finalmente es tarde en la noche, pero efectivamente hubo digamos, es un borrador de convenio colectivo. Lo que se estaba negociando entre Terminal Cuenca del Plata y el sindicato era justamente la renovación del convenio colectivo. Venía hace días la negociación y finalmente, luego de una jornada muy extensa que empezó a las 10 de la mañana y culminó a la 1 de la mañana, y después de varios días de negociación, desde el lunes de la semana pasada y más atrás, desde el otro lunes, cuando empezó el paro de 72 horas, bueno, finalmente hubo un acuerdo que se espera que la Asamblea lo ratifique. O sea, lo que falta es que la Asamblea del sindicato ratifique el acuerdo alcanzado. ¿Cuál es la clave de este acuerdo que, digamos, permite pensar que la Asamblea de los Trabajadores lo va a aprobar? Bueno, el hecho de que se avanzó en cada una de las cláusulas el convenio colectivo tiene 10 páginas, o sea que tiene muchas. Claro, pero bueno, había temas clave, ¿no? El tema del número de jornales, sí, en relación a la antigüedad. En eso se avanzó significativamente, o sea, lo que había arriba de la mesa es cuál es el mínimo de jornales garantizados que tienen los trabajadores según distintas categorías y según distintos niveles. En eso hay claramente un avance en cuanto a que se aumenta el número de jornales para cada uno de los grupos de trabajadores. Creo que eran 22 jornales para los trabajadores con más antigüedad, 18 para el intermedio y 13 para los más nuevos. Sí, bueno, van subiendo, de los de 13 pasan a 15, en fin, es toda una complejidad que además prefiero no entrar en el detalle porque es una cosa muy técnica que se ha manejado entre las partes. Nosotros estuvimos obviamente acompañando todo este proceso, obviamente con la gran preocupación del gobierno entero y de toda la ciudadanía, porque nuevamente a partir del sábado pasado se interrumpieron las actividades de manejo de contenedores desde el sábado por Terminal Cuenca del Plata, y a partir de ayer se había sumado Montecón, o sea que digamos toda la operativa de contenedores en el puerto estaba nuevamente afectada, y eso tiene que ver con la afectación de las exportaciones, de la llegada también de importaciones. Evidentemente es una operación clave, no es cualquier paro, es un paro en lo que de alguna forma es digamos, el canal de salida y entrada de la producción del país. Entonces, ¿Ya hay un cálculo de las afectaciones? Nosotros no lo tenemos, sé que la Unión de Exportadores está haciendo un estudio, pero bueno, ahora el tema es que efectivamente esperemos que la Asamblea de Trabajadores tome este preacuerdo, que la verdad que es un avance muy significativo en una serie de cosas para esos trabajadores, ¿no? A propósito de la valoración de cómo se desarrolló este conflicto, bueno, justamente ¿qué evaluación hace usted? Hace algunos días mencionaba que había un componente político en el accionar de los trabajadores. Bueno, a ver, yo creo que es claro que en el puerto hay un telón de fondo que tiene que ver con el acuerdo que el gobierno alcanzó con Terminal Cuenca del Plata, pero este conflicto en particular estaba y estuvo, y el debate que se mantuvo entre las partes estuvo circunscripto estrictamente al convenio colectivo. Es decir, había un convenio colectivo que se había vencido, que hacía tiempo que se venía renegociando, que no se había arribado a un acuerdo, y fue lo que provocó esta circunstancia. De todas maneras, sobre el tema del puerto y sobre las posibles modificaciones estructurales que pueden ocurrir, sigue el tema arriba de la mesa. Hay una mesa de trabajo
en donde participan por el Estado, ANP, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, las empresas, el Centro de Navegación, en representación del conjunto de las empresas implicadas en el manejo de contenedores, que son Terminal Cuenca del Plata y Montecón, y los sindicatos. Entonces, el SUPRA, el sindicato del puerto. Entonces, ese tema sigue arriba de la mesa, tiene que ver con mirar para adelante cómo, digamos, de parte del sindicato se plantea la preocupación por los puestos de trabajo. Ahora, eso está arriba de la mesa, es otro debate, es paralelo, es el telón de fondo también, si se quiere, de esta temática. Y se está avanzando, se está trabajando mucho en ese punto hace tiempo ya, ¿no? ¿Todavía no se puede garantizar si con esa reestructura del puerto no va a haber pérdidas de puestos de trabajo? No, al revés. Seguro va a haber aumento de puestos de trabajo, es lo que ha dicho la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Transporte. Lo que ocurre es el tema de, digamos, una cosa es que aumenten los puestos de trabajo y otra cosa es quién los ocupa. Y ahí está un poco la preocupación del sindicato en cuanto a que si se pierde puestos de trabajo, es decir, si hay personas que se quedan sin lugar en alguna de las empresas, si en ese proceso de reestructura tienen lugar en la nueva estructura de funcionamiento. Ese es el debate y, bueno, en eso se está trabajando, ¿no? Bien, tema UPM y el conflicto que también estaría llegando a su puerto. Bueno, ¿cuáles son los mojones, digamos, que han permitido llegar a un acuerdo? Donde también, ¿no?, sorprendió de alguna manera la paralización de las obras, las medidas de los trabajadores. Ahí otra vez el tema fue un convenio colectivo que se venció el 31 de agosto y se venía negociando con medidas de parte del ZUNCA, en donde el viernes pasado nosotros convocamos a solicitud de las empresas a la comisión de alzada, que es un ámbito que está previsto en el protocolo de manejo de conflictos de los acuerdos que se establecieron cuando se arrancó la obra de UPM. Es una obra muy compleja, ustedes se imaginan, hay casi 6.000 trabajadores trabajando en este momento, hay más de 300 obras, o sea que en realidad son 300 operaciones al mismo tiempo, y además está la empresa UPM, que es la que contrata esas operaciones. Entonces, al no avanzar, el viernes hubo una reunión en el Ministerio donde el sindicato solicitó volver al nivel bipartito, y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue habilitar la vuelta al nivel de acuerdo entre partes. Y en el día de ayer se alcanzó un acuerdo que fue refrendado por los delegados, pero que todavía falta la Asamblea General de Trabajadores. O sea que ayer fue un día donde finalmente estos dos conflictos complejos parecen haberse resuelto, por lo menos, a ver, lo digo entre comillas, porque falta el voto de las asambleas, la de hoy del puerto, la de mañana de UPM. En UPM además se generó una situación compleja con el tema del derecho al trabajo que ocurrió como parte de las medidas que tenían que ver con impedir ciertas operaciones en la obra de UPM. En algún momento tuvo dificultades porque bueno, los que impulsaban las medidas pretendían que los que no estaban dispuestos a acatar esas medidas no trabajaran. Entonces hubo algunas rispideces, pero ese era otro tema. Digamos, era el resultado de la aplicación de esas medidas. En paralelo se iba negociando el convenio, y lo que está arriba de la mesa en la asamblea de mañana es el convenio colectivo entre los trabajadores de UPM y de las distintas obras que trabajan dentro de UPM. ¿Qué se detectó? Porque se hablaba de mejoras en las condiciones de trabajo también para justamente quienes cumplen tareas así en UPM2. Sí. ¿Tiene que ver con el transporte, alimentos? Hay algunas ajustes o agregados o mejoras de prestaciones que solicitaba el sindicato, algunas se respondieron, otras no, pero en definitiva ha habido un convenio que es satisfactorio para ambas partes. Yo creo que eso es lo importante a destacar. No fue fácil, arrancaron desde posiciones bastante alejadas, pero bueno, lo importante es que a la espera de la asamblea de mañana, pero que en principio cuenta con el respaldo de toda la dirigencia sindical del ZUNCA y de la obra en particular de UPM, ¿no? Miren, están en curso negociaciones por consejos de salarios de muchas ramas.
ya es tiempo, ¿no?, de ir cerrando. ¿Cómo viene eso? Y le quería preguntar, usted mencionaba que en estos dos conflictos grandes había cierto trasfondo político o condimento político, creo que utilizó. Eso, digamos, se nota en su opinión, ¿no?, en las negociaciones en general. No lo estamos viendo, las negociaciones. A ver, estamos hablando de casi 200 mesas de trabajo. 193 que están abiertas. Exacto, ¿no? es un número muy importante. No noto que haya una dificultad mayor que en otras rondas de Consejo de Salarios de años anteriores. Dejemos de lado la del periodo puente, que fue muy excepcional, la del año pasado, porque no se abrieron mesas, se trabajó con los grupos madre, digamos. Pero en esta, que es una apertura y que además es a 2 años, se va yendo en el nivel que históricamente ha ocurrido. Hay sectores, algunas mesas ya han cerrado, pero son pocas, estamos hablando de alrededor cerca del 10%. Y hay otras que avanzan con más fluidez y algunas están más trancadas. Eso es lo normal, es lo tradicional. De todas maneras, nosotros entendemos que hay que empezar a apurar el tranco, porque ustedes tienen que tener en cuenta que mientras se demora, el trabajador sigue sin cobrar el eventual aumento que se acuerde. Y la empresa además tiene que hacer previsiones para pagar retroactivamente al 1 de julio, que es la fecha en que se vencieron los convenios y comenzó la siguiente ronda. Por lo tanto, no es bueno para ninguna de las dos partes que esto se demore mucho. Así que nosotros vamos a tratar de ayudar a que se apure el tranco. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Digamos, acelerando las convocatorias a las mesas. Es decir, que entre una reunión y otra empiece a haber menos plazo, tratando de achicar los plazos de respuesta, porque esas cosas, las reuniones se proponen cosas, se las llevan, las traen. Bueno, ese es el punto en donde, desde el punto de vista del Ministerio, podemos empujar un poco, ayudar a que se viabilicen los acuerdos. Mieres, uno de los reclamos, ya sea desde el PIT-CNT o diferentes sindicatos representativos de nuestro país, se ha hablado mucho de la pérdida salarial. ¿Podemos recordar cómo son esas pautas y en cuánto se va a empezar a recuperar? Por lo menos ya vemos en lo que tiene que ver con el empleo que hay una recuperación, índices similares a 2019, pero ¿qué pasa con la recuperación salarial? Teniendo en cuenta que el año pasado en el Consejo Superior Tripartito se acordó que bueno, era preferible mantener los puestos, que no hubiera más pérdida del empleo y se mantuvieran los salarios. Sí, está claro que ha habido en el periodo puente, que se terminó el 30 de junio de este año, una caída del poder adquisitivo del salario, y la pauta que se estableció para la 9ª ronda implica un proceso de recuperación. Proceso de recuperación que no es completo, eso es lo que presentó el Poder Ejecutivo como pauta, pero avanza en una dirección que está claramente en la línea de un compromiso que el gobierno tiene de completar esa recuperación en el transcurrir del periodo de gobierno. Y en eso estamos. Por supuesto que puede haber acuerdos que vayan más allá de eso. De hecho, ha habido alguno en donde la pérdida salarial se recupera, o incluso hay algunos sectores que al no entrar en el puente no tuvieron pérdida de poder adquisitivo del salario. Entonces, hay situaciones muy variadas. De todas maneras, en paralelo, es verdad, por suerte el empleo viene levantando, incluso dato que todavía no publicamos, pero los datos o sea que es una novedad, el seguro de paro de septiembre vuelve a dar una reducción de la cantidad de trabajadores en el seguro de paro. Estamos en el orden de alrededor de 59.000 trabajadores, es la cifra más baja por lejos desde que empezó la pandemia. Incluso cuando separamos seguro de paro total de parcial, la cifra del seguro de paro total se reduce a 37.000. Y esa cifra es la más baja incluso con respecto a 2019. Si tú tuvieras solo seguro de paro total, que era lo que existía antes de la emergencia sanitaria, el 37.000 es el promedio de seguro de paro del 2014 al 2018. Ya es por debajo del 2019. Claro, hay 22.000 trabajadores en seguro de paro parcial. O sea, también eso se redujo, eran 25.000 el mes anterior, ahora son 22.000. O sea que también son señales de recuperación. Estos números son de septiembre. ¿Y va acompañado, como dijo hace algún tiempo, a los sectores que se iban abriendo?
Sin Usted dijo duda, en su momento en lo que tiene que ver con la educación, con sectores del turismo. Sí, ahora están reduciéndose todas las categorías. O sea, cuando vos estudiás cómo se expresó esos 5.000 menos, de dónde se redujo, en todos los sectores de actividad hay reducción de trabajadores en seguro de paro. O sea, la línea de reactivación está bastante firme. Esta es una mitad del mercado laboral, ¿no? Son los trabajadores privados formales, los que están registrados en BPS. Del otro lado están, bueno, los funcionarios públicos que no tienen el problema del seguro de paro, pero después están los informales, que son alrededor del 22, 21, 22%, y las unipersonales, los trabajadores por cuenta propia, que tampoco tienen seguro de paro. Pero esta mitad sigue generando un proceso, para que se hagan una idea. Nosotros tuvimos alrededor de 80.000 trabajadores en el mes de mayo, y ahora en septiembre estamos en 59.000, o sea, una reducción muy importante, que habla de reactivación, y uno puede pensar con cierto optimismo, porque todavía falta el empuje que seguramente tendrá la temporada turística y los espectáculos y las fiestas y los eventos, que esos sí ya están más reactivados, pero que todo eso empuja porque hay contratos de personas, incluso formales e informales. Y las cifras, además de la encuesta de hogares, que es de un mes anterior, de agosto, como ustedes preguntaban al principio, también marcaron una caída de la tasa de desempleo de 1 punto, de 10,4 a 9,5, 0,9, y un aumento de la tasa de actividad y la tasa de empleo similar a la prepandemia. O sea que estamos en una etapa, vamos a ver, porque esto hay que ver hasta dónde tiene impulso. De todas maneras, ojo, volver a la prepandemia no significa volver a una buena situación, y esto me parece muy importante decirlo. Para nosotros es el primer escalón, volver al momento en que nos tocó asumir esta responsabilidad. Pero el momento en que nos tocó asumir esta responsabilidad, la situación del empleo era muy mala. El Uruguay venía perdiendo puestos de trabajo año a año, 50.000 en los 3 años previos a la pandemia. Teníamos un número de trabajadores en seguro de paro del orden de los 46.000 y pico en el año 2019, y teníamos una tasa de desocupación que en el último mes previo, febrero del 20, fue 10,5. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir de largo, porque tratar de que realmente el empleo se recupere. Y en paralelo, ir viendo, yendo a lo que tú decías, Maggie, cómo vamos recuperando el poder adquisitivo del salario. Entonces, sin duda que las dos cosas tienen una relación, ¿no? ¿Qué pasa con el subempleo en estas cifras, ¿no? Sí, las horas trabajadas están un poco por debajo todavía, y el seguro de paro parcial es un ejemplo, ¿no? Seguro de paro parcial son casos de trabajadores que están trabajando la mitad del tiempo. Pero hay gente que está subempleada y no tiene seguro de paro parcial. También, y por eso digo que toda la problemática del empleo, las grandes líneas indican que vamos por un buen camino, pero todavía tenemos asignaturas pendientes, sigue habiendo un diferencial por género importante, una brecha de 2 puntos entre la desocupación del hombre y de la mujer. La desocupación juvenil sigue siendo altísima, estamos hablando del casi el triple de lo que es la desocupación general. O sea, problemas en la fuerza de trabajo, en la estructura del empleo, seguimos teniendo estructurales importantes, y desafíos, porque además el problema es que los avances tecnológicos van determinando que la demanda de puestos de trabajo empieza a ser cada vez más distinta de las capacidades y de las competencias que tienen los ciudadanos que están buscando trabajo. Mieres, ¿qué pasa con este nuevo impulso al empleo para mujeres y para jóvenes? ¿Ya se está notando? ¿Están viniendo solicitudes? Estamos evaluando todavía, porque el primer mes fue el mes de septiembre. Se movió un poco, no mucho. Vamos a ver, hemos hecho un esfuerzo grande de difusión de los instrumentos. Tenemos la expectativa de que eso tenga andamiento. Todavía no tenemos números como para estadísticamente señalarlo. Hay un incremento, pero todavía no lo tenemos cuantificado. Ministro, hace algún tiempo habían detectado irregularidades, sobre todo con el seguro parcial, con algunas empresas, con incumplimientos, con situaciones, que estaban de alguna manera afectando al Estado en general y a todos los ciudadanos. ¿Cómo viene esa cuestión? Mira, 2 cosas al respecto. Sí, efectivamente ha habido y se sigue controlando, y cuando hay
situaciones, obviamente eso es una Hablamos de, situación... por ejemplo, cuando era seguro parcial y se completaban las horas, ¿no? Sí. Cuando un trabajador estaba en seguro y se lo hacía ir a trabajar igual. Ese es un ejemplo de un uso, digamos, equivocado, ¿no? Un uso indebido del seguro de paro parcial. Por eso, en esta nueva prórroga del seguro de paro parcial, que es exclusivamente para ciertos sectores de actividad, que va desde el 1 de octubre, o sea que ya está vigente, hasta el 31 de marzo, cambió la modalidad de declaración. Es decir, el empleador tiene que declarar antes del mes que ocurra el seguro de paro parcial qué trabajadores y qué días y por cuántas horas van al seguro de paro, para que nosotros podamos controlar. Porque hasta ahora la declaración era ex post, es decir, pasaba el mes y la empresa tenía que enviar la lista de los que habían hecho el seguro de paro parcial y de qué manera, lo cual impedía que tuviéramos una constatación de que hubiera incumplimientos. Esto se corrigió, también se achica el espectro, es decir, para estar en seguro de paro parcial solamente pueden estar los trabajadores, obviamente aquellos trabajadores que pertenecen a sectores de actividad que continúan afectados. O sea que se reduce el número y yo pienso que también va a bajar, no sé, todavía no tenemos, vamos a tener los datos de octubre y ahí veremos cuánto bajó el seguro de paro parcial, pero uno sospecha que tiene que bajar significativamente. Ministro, ya tenemos que ir cerrando, pero le quería preguntar por la otra mitad, ¿no? Que usted decía, los monotributistas, unipersonales. De hecho, nos ha llegado algunas preguntas relativas al pago de los monotributistas del MIDES, que están retrasados en los pagos. Sí, a ver, eso se encarga ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Se estableció una prórroga por 2 meses más para el subsidio a los monotributistas MIDES, que son alrededor de 11, 12 mil personas. Ya habían tenido, bueno, el año pasado tuvieron un subsidio, este año hubo 3 meses, ahora 2 meses más. Puede ser que haya algún atraso en el pago, pero obviamente eso se va a cumplir, igual que ocurrió con los trabajadores informales, que tuvieron 3 meses y que están cobrando 2 meses más. Ya esperamos nosotros que en el final de este apoyo. Acá tenemos un desafío que es muy complejo, que es cómo vamos recogiendo las medidas excepcionales propias de una situación de pandemia para volver a la normativa normal, digamos, la ordinaria, pero con el riesgo de que uno no cometa el error de retirar el apoyo de manera prematura, para que esas personas no sientan antes de tiempo que puedan enganchar ya con la actividad. Y ese es un trabajo complicado, porque, por ejemplo, lo del seguro de paro parcial, bueno, 6 meses más hasta fin de marzo del año que viene, pero solo para los sectores más afectados. El subsidio de los monotributistas, 2 meses más, porque ya uno piensa que la actividad se va normalizando. Y lo mismo con los trabajadores informales. O sea, uno trata de ir llevando a lo que es la lógica, porque incluso las prórrogas, nosotros hemos aprobado las prórrogas automáticamente y en realidad asumimos una convicción, que es que, porque la regla general es que la prórroga, después de los 4 meses que corresponde a un trabajador ir al seguro de paro total, se da prórroga hasta 1 año. Hemos prorrogado por encima del año. Esa facultad de prorrogar por encima del año que nos otorgó el Poder Legislativo por ley, a solicitud nuestra, se acota a partir del 1 de octubre hasta fin de marzo solo a los sectores más afectados. O sea, la prórroga más allá del año no puede ocurrir para otros sectores que ya están funcionando normalmente. Y si vamos a normalizar definitivamente, incluso cualquier prórroga dentro del año requiere de una explicación que el Ministerio tiene que analizar. Hoy nosotros asumimos que la explicación es la pandemia. Entonces no le pedimos a las empresas que para pedir una prórroga nos expliquen cuál es su problema. Claro. Pero eso, lo que sí siempre se mantuvo es la firma del trabajador. O sea, ninguna prórroga se ha otorgado ni durante la pandemia ni en el peor momento sin el consentimiento del trabajador. La firma del trabajador tiene que estar siempre, porque eso es parte de la relación laboral, ¿no? Mieres, muchas gracias. Un gusto, encantado. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.